¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Cuestiones de Juristas. Y en esta serie de videos que traigo para ustedes a partir de este video, a petición de un grupo de alumnos de la materia de Derecho Penal que imparto en la Facultad de Derecho, traigo para ustedes algunos aspectos interesantes relacionados con esta materia novedosa. Y empezaré por abordar los distintos elementos del delito, es decir, estaremos hablando de los distintos elementos del delito desde el punto de vista teórico de la teoría del delito. Y precisamente inauguramos esta serie de videos del día de hoy con el primer elemento del delito, la conducta, para seguir de ahí con la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad, tanto en su aspecto positivo como en su aspecto negativo. Y bien, dicho lo anterior, empezamos con este primer elemento del delito llamado conducta, hecho o acción o actividad. Es el primero de los elementos del delito y es con el que se inicia pues a estudiar si una persona cometió o no una conducta delictiva. Como les comentaba, existen diferentes denominaciones. Para algunos es mejor llamarlo acción, hecho o actividad. Estamos de acuerdo con llamarlo conducta. ¿Y cómo definimos la conducta? La conducta es un comportamiento humano voluntario eh, que produce un resultado, ¿sí? Un resultado a la luz del derecho penal, ¿sí? Este comportamiento voluntario puede ser activo, es decir, alguna acción o o bien un aspecto negativo, es decir, la inacción o la falta de actividad, y todo esto produce un resultado. Como bien se sabe, solo las personas físicas, solo los seres humanos son capaces de convertirse en sujetos activos del delito. Por lo tanto, las personas morales, los animales, no pueden convertirse en sujetos activos del delito. Entonces, la acción consiste en un actuar o en un hacer, es decir, es un hecho de carácter positivo que implica que la gente lleve a cabo una o varios movimientos corporales y comete la infracción de la ley, ya sea por sí mismo o por medio de instrumentos, animales, mecanismos o incluso a través de otras personas, como cuando se usan a los inimputables para cometer un delito. La conducta puede realizarse mediante un comportamiento varios, ya se dijo. Por ejemplo, la acción de privar de la vida a alguien, de matar a alguien. El sujeto activo puede desarrollar una serie de conductas tendentes a ese fin, como por ejemplo comprar una sustancia venenosa, preparar la bebida, invitar a la víctima a su casa y finalmente dársela para que la tome y conseguir su fin. O bien con una sola acción, por ejemplo, disparar un arma de fuego. ¿Sí? ¿Cuáles son los distintos elementos de esta acción, de este primer elemento? Tenemos que son la voluntad, la actividad, el resultado y el nexo causal. Y sobre el nexo causal hay distintas teorías que explican cómo se da ese nexo causal entre la acción y el resultado. Pero veamos cada uno de estos elementos. El primer elemento de la acción, la voluntad, es decir, es el querer, es decir, por parte del sujeto activo de cometer ese delito. Es propiamente la intención desde el punto de vista finalístico, ¿no? De la teoría finalista de la acción. Por lo tanto, se trata de un elemento subjetivo cuya probanza en muchas ocasiones resulta difícil de demostrar. La actividad que, como se dijo, consiste en el hacer, en el actuar, es un hecho positivo, movimiento corporal voluntario dirigido a producir ese ilícito, ¿sí? Por lo tanto, este es un elemento de carácter objetivo. El resultado, que es la consecuencia de la conducta, que coincide con el fin deseado por la gente y está previsto en la ley penal, ¿sí? Como sancionable. Y el nexo causal, que es el que liga la acción o la conducta
con el resultado debe ser material. Es decir, dicho nexo es lo que une la causa con el efecto, sin el cual no se puede atribuir a este último la causa. ¿Sí? Veamos, como les comentaba, existen distintas teorías o distintos puntos de vista para tratar de explicar este nexo causal. Entre las principales teorías tenemos la siguiente, las siguientes, de la equivalencia de las condiciones. Según esa teoría, todas, todas aquellas condiciones o conductas productoras del resultado son equivalentes y por lo tanto causa de esto. Esta teoría nos llevaría a la problemática de considerar, por ejemplo, responsable eh, en el supuesto de que una persona prive de la vida a otra con un arma de fuego. Esta teoría nos llevaría a considerar responsable a quien elaboró el arma, por ejemplo, o a quien elaboró las balas, pues todas las condiciones son causa de este. Y luego tenemos la teoría de la última condición, también se llama de la causa próxima o de la causa inmediata, y considera que todas las causas, de todas las causas, la más cercana al resultado es la que la origina. Luego tenemos la de la condición más eficaz, y según esta teoría, la causa del resultado será la que tenga una eficacia de carácter preponderante. Y la teoría de la adecuación, que desde nuestro particular punto de vista es la más idónea, es la más adecuada para tratar de explicar el nexo causal. Y esta teoría, también llamada la causalidad adecuada, consiste en afirmar que la causa del resultado será la más adecuada o la más idónea para producirlo. Desde mi particular punto de vista, a mí me parece que esta teoría es la que nos sirve más para tratar de establecer ese vínculo o ese nexo de causalidad entre la acción y el resultado. ¿Sí? Ahora, veamos la omisión, porque este aspecto de la conducta comprende también los aspectos negativos, es decir, omisiones que producen un resultado. Y la omisión consiste en realizar una conducta típica con una abstención de actuar, es decir, no hacer o dejar de hacer, si constituye el modo o la forma negativa del comportamiento de la conducta. Y la teoría clasifica la omisión de dos maneras. Pues la omisión puede ser simple u omisión propia, o puede ser omisión impropia o comisión por omisión. La omisión simple, también conocida como omisión propia, consiste en no hacer lo que se debe hacer, ya sea de manera voluntaria, ya sea de manera culposa, con lo cual se produce un resultado típico, es decir, se produce un delito. Y aunque no haya resultado, de modo que se infringe también una norma de carácter preceptivo. Por ejemplo, la aportación de arma prohibida es un ejemplo característico de este tipo de omisión simple. Y la llamada omisión impropia o comisión por omisión, ¿sí? Y consiste en un no hacer doloso o culposo cuya abstención produce un resultado material. Por ejemplo, el abandono de la obligación de alimentar a los hijos con la intención de causar la lesión o la muerte de estos. ¿Y cuáles son los elementos de la omisión? Tal y como lo vimos con la actividad, pero en este caso tratándose de una omisión, son la inactividad, el resultado y el nexo causal. Y para su explicación nos remitimos a las explicaciones que dimos con respecto de la actividad, ¿sí? Y puntualizando que en la comisión por omisión, en la cual se produce el resultado a causa de una actividad, se debe presentar y se debe comprobar el nexo causal. Por ejemplo, cuando la madre, con el fin de procurar el aborto del producto que lleva en el vientre, deja de tomar el alimento, el suero o el medicamento que indicó, en este caso el médico, para proteger la vida del producto, de tal manera que con la muerte de de tal manera que con este comportamiento omisivo causa la muerte del producto. En este caso deberá comprobarse fehacientemente el nexo causal a partir del dictamen médico correspondiente y las pruebas de laboratorio que resulten pertinentes.
Un tema también por demás interesante en este caso es el lugar donde se lleva la conducta. En principio, el lugar donde se comete el delito coincide tanto en la conducta como en el resultado. Así la conducta y el resultado suelen coincidir en el mismo lugar. Sin embargo, a veces debido a la naturaleza del delito, la conducta se realiza en un lugar y el resultado en otro. Como por ejemplo cuando se profiere una amenaza a alguien por la vía telefónica o en forma escrita a través de un correo electrónico, la conducta típica verbal o escrita se produce, por ejemplo, en una parte, en Querétaro, y el efecto que viola el bien jurídico del pasivo se provoca, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, aquí el problema radica en determinar la jurisdicción para castigar al responsable. Tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, esto constituye un problema grave y aquí aplican las reglas respecto de los ámbitos de validez, ¿no? La territorialidad, extraterritorialidad, etc. Otro tema también interesante, relacionado con el tiempo de la conducta, el delito produce el daño, el peligro en el momento de llevarse a cabo la conducta. Sin embargo, también a veces varía el tiempo de una a otra, lo cual puede dar lugar a que en ese lapso la ley haya sufrido reformas. Aquí se estima el criterio más aceptado es que la norma aplicable será la correspondiente al momento de producirse el resultado y no antes, porque podría estarse en un caso de grado de tentativa. Pero en tratándose de menores, Fernando Castellanos Tena plantea también esta problemática que cuestiona respecto a los menores de edad, cuál ley sería aplicable si un menor realiza una conducta y el resultado se produce cuando ya es mayor de edad. En este caso también la doctrina prevaleciente considera que se aplica o se debe aplicar la ley de tratamiento de menores infractores, pues debe estimarse aquí la imputabilidad, la inimputabilidad, es decir, la falta de capacidad de entender y querer del menor al momento de cometer la conducta y no al ocurrir el resultado, ¿sí? Bien, dicho lo anterior, ahora veamos el aspecto negativo de la conducta, o sea, cuando no se presenta la conducta o cuando hay ausencia de conducta. En algunas circunstancias surge este aspecto negativo, o sea, la ausencia de la conducta. Esto no quiere decir que la conducta no existe, que por ende da eh, eh, lugar la inexistencia del delito. Es decir, de facto sí hay una conducta, pero no es una auténtica conducta voluntaria. Es como si el sujeto activo fuera un instrumento o un autómata de alguien sin voluntad. Entonces, aquí tenemos distintos casos que nos pueden a nosotros permitir llegar a la conclusión de que no se presentó la voluntad o que no hay propiamente conducta en la comisión del delito. Y tenemos caso de vis absoluta, vis mayor, actos reflejos, sueño profundo, sonambulismo e hipnosis. En cuanto a la vis absoluta, consiste en que una fuerza humana exterior e irresistible se ejerce en contra de la voluntad de alguien quien en apariencia comete la conducta delictiva. Por ejemplo, matar por visa absoluta coloca al supuesto sujeto activo en posición de un mero instrumento, del cual se vale el auténtico sujeto activo del delito. Ni desde el punto de vista de la lógica ni del jurídico puede ser responsable quien es usado como medio para cometer un delito. Por ejemplo, presionar la mano de alguien sobre el gatillo que disparó el arma que mató a otra persona. Aquí definitivamente no hay responsabilidad. En cuanto a la vis mayor, es la fuerza mayor que, a diferencia de la vis absoluta, proviene de la naturaleza. Es decir, cuando un sujeto comete un delito a causa de una fuerza mayor, se presenta el aspecto negativo de la conducta. O sea, hay ausencia de conducta porque no existe voluntad por parte del supuesto agente, ni conducta propiamente dicha. Un ejemplo sería en el caso de un terremoto, alguien que es impulsado por un movimiento brusco de la Tierra lanza el vacío o a una persona que tiene cerca, ¿sí? En cuanto a los actos reflejos, son aquellos que obedecen a esas excitaciones no percibidas por la conciencia de transmisión nerviosa a un centro de a un nervio periférico. Como el sujeto está impedido o imposibilitado para controlarlo, se considera que no existe la conducta responsable y voluntaria.
En el caso de poder controlarlos a voluntad, sí habrá delito. Por la acción de un acto reflejo puede también cometerse un homicidio, una lesión o un daño a propiedad ajena. En cuanto al sueño profundo o el sonambulismo, dado el estado de inconsciencia temporal en el que se encuentra la persona durante el sueño profundo y el sonambulismo, algunos penalistas consideran que existirá ausencia de la conducta cuando se realice alguna conducta típica. Para otro, se trataría de un aspecto negativo de la imputabilidad. En lo personal, creo que estamos en la primera postura. Finalmente, sea cual fuera la ubicación de esta situación, el resultado es el mismo. No existiría penalidad. En cuanto a la hipnosis, esta forma de inconsciencia temporal también se considera de modo de incurrir en ausencia de conducta si en un estado hipnótico se comete algún delito. Al respecto existen varias corrientes. Para algunos especialistas afirman que una persona en estado hipnótico no realizará una conducta a pesar de la influencia del hipnotizador si en su estado consciente no fuera capaz de llevarlo a cabo. En este aspecto no hay unanimidad de criterios. Aquí en nuestro Código Penal Federal se considera como circunstancias excluyentes de responsabilidad el hecho de que la conducta se realice sin la intervención de la voluntad de la gente. Como se aprecia, la fórmula planteada por este artículo pues es un tanto genérica y no hace alusión a cada hipótesis de ausencia de conducta y esto lo hace la doctrina. Bien amigos, y con este video concluimos este primer video de la serie que tengo planeada sobre el derecho penal y particularmente sobre la teoría del delito. Ojalá y que les haya servido y agradecido por su amable atención. Nos vemos en el siguiente video. Los invito a suscribirse a Cuestiones de Juristas. Hasta la siguiente.